Sao Shanghai Shengguo, Guan Shanghai Moshiko, Guan Jini, Qin Tianxi, Liu Yue, Shi Hao, Xin Qi Liu, Wu Chao Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 3 de junio de 2016, continuamos en la tercera parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 4 de junio de 2016. La primera nota se intitula Actividad del sector servicios de China disminuye levemente en mayo. La actividad mercantil en el sector servicios de China disminuyó levemente en mayo, de acuerdo con los resultados de un estudio privado. El índice general de compras de servicios generales de China de Caixin se ubicó en el 51.2 en mayo, con un leve descenso desde el 51.8 registrado en abril, según un estudio llevado a cabo por el proveedor de servicios de información financiera Markit, patrocinado por Caixin Media. Un valor por encima de 50 indica expansión, mientras que un registro por debajo de esa cifra implica contracción, concluye esta nota. Beijing acaba con mitos sobre contaminación antes del Día Mundial del Medio Ambiente. El Centro de Protección del Medio Ambiente de Beijing rompió mitos comunes acerca de la contaminación y publicó aclaraciones sobre una lista de 10 rumores antes del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el próximo domingo. La lista tiene el objetivo de proteger al público cada vez más preocupado por asuntos ambientales de información errónea, ya que estos malos entendidos pueden afectar el desarrollo y la aplicación de políticas, explicó el vocero de la Asociación de China y Tecnología de Ciencia de Beijing. Uno de los mitos más comunes es que las emisiones vehiculares no son una importante fuente de smog. Sin embargo, datos oficiales muestran que las emisiones vehiculares son la fuente número uno de la contaminación del aire en Beijing y responsables de más del 30% de las diminutas y peligrosas partículas PM2.5 en la atmósfera local. Minimizar el papel de las emisiones vehiculares en la contaminación ha generado dudas sobre la necesidad de un transporte ecológico, dijo el experto. Otros rumores han provocado temor entre el público. Por ejemplo, se informó que el Ministerio de Recursos Hídricos indicó que 80% del agua subterránea de China no es potable. Sin embargo, el ministerio mencionó consecuentemente que 85% de las fuentes de agua subterráneas cumplen los estándares de calidad. Otro artículo afirma que las baterías de litio son altamente tóxicas, pero la verdad es que las baterías no generan metales pesados peligrosos y sus electrolitos generalmente no tienen o tienen muy baja toxicidad, concluye esta nota. Máxima Legislatura de China revisará implementación de ley sobre medio ambiente. La máxima legislatura de China empezará este mes una inspección nacional sobre la puesta en marcha de la Ley de Protección Ambiental, la primera desde que la ley fue modificada en 2014. 5 equipos de importantes legisladores serán enviados a 8 provincias y regiones autónomas, indicó el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. El Comité Permanente de la Asamblea Popular autorizó a 23 legislaturas provinciales a administrar sus propias inspecciones. Los legisladores analizarán si los gobiernos locales y sus departamentos de medio ambiente han llevado a cabo sus tareas implementando las medidas de control de la contaminación, monitorizando a los contaminadores y castigando a los infractores. La inspección será la primera desde que entró en vigor la ley modificada en enero de 2015. La ley es considerada la más estricta de la historia porque impone duros castigos a los contaminadores y subraya el papel del gobierno. Los equipos de inspección redactarán un informe en septiembre, el cual será presentado por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional en octubre, concluye esta información. Tribunal Supremo de China busca combatir acoso en escuelas. Investigadores del Tribunal Popular Supremo han solicitado fuertes medidas para manejar la violencia en las escuelas y el acoso escolar. Un grupo del Tribunal sobre Protección Judicial de los Derechos de Mujeres y Niños estudiaron al azar 100 casos de violencia ocurridos en un campus entre 2013 y 2015. En China, la responsabilidad penal comienza a la edad de 14 años. En su informe, el grupo sobre derechos de mujeres y niños señaló que de 159 acusados menores a los 18 años, 2/3 eran mayores de 16 y el resto de entre 14 y 16. Los menores de 16 años solo pueden ser acusados en 8 delitos estipulados en China, incluyendo asesinato, violación y tráfico de drogas. Debido a que muy pocos casos de violencia en escuelas involucran estas graves ofensas, la muestra no refleja la situación real en las escuelas. De los 35 casos en los que la víctima resultó muerta, 8 terminaron en sentencias sin pena de reclusión, 17 recibieron menos de 10 años de cárcel y los 10 restantes fueron sujetos a sentencias mayores a 10 años de prisión. El informe indica una falta de conciencia y entendimiento sobre la violencia en las escuelas y el daño que provoca. Los delincuentes juveniles, en algunos casos graves, están sujetos a sentencias más indulgentes, lo que genera una insuficiente protección para las víctimas. Los niños menores de 14 años que cometen homicidio intencional o quienes sean menores de 16 años y participen en actos de violencia pueden escapar de las sanciones por completo debido a omisiones y resquicios legales presentes en el actual sistema legal de China. El informe pide mejorar la legislación con medidas de sanción apropiadas para los delincuentes juveniles. Es necesario que las autoridades hagan más y que el público adquiera una mayor conciencia sobre el problema y que las autoridades vigilen, detecten e intervengan en la violencia escolar, concluye esta información.
Las ciudades de primer nivel establecen un objetivo de control de población. Las ciudades de primer nivel de China como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen han anunciado su objetivo de controlar la población de acuerdo con el 13º Plan Quinquenal. Según el anuncio, a finales de 2020 la población residente permanente de Beijing será de 23 millones, 25 millones en Shanghai, 15.5 millones en Guangzhou y 14.8 millones en Shenzhen. Esto significa que en los próximos 5 años el crecimiento de la población de Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen se limitará a 1.3 millones, 0.85 millones, 2 millones y 3.42 millones respectivamente. La puesta en marcha de una línea roja población se basa en la necesidad de curar las enfermedades de la gran ciudad. Sin embargo, las ciudades se enfrentan a muchas dificultades y una gran presión para lograr tales objetivos. Para bajar el efecto sifón de las grandes ciudades, estas ciudades necesitan ajustar el posicionamiento de función urbana y dispersar las industrias y los empleos. El asesor del Departamento de Estado dijo al reportero del Servicio de Noticias de China que las grandes ciudades tienen una alta tasa de retorno de capital, un alto grado de aglomeración de la industria y más oportunidades de empleo. En consecuencia, un gran número de personas terminan concentrándose en estas ciudades. A medida que la población supera la capacidad de carga en estas ciudades, se verá obstaculizado su desarrollo sostenible. Por lo tanto, es muy necesario establecer un objetivo de crecimiento de la población y políticas relevantes para las grandes ciudades, concluye esta nota. ¿Debería preocuparnos la depreciación del 2% del renminbi en un mes? El 1 de junio, el tipo de cambio entre el renminbi y el dólar estadounidense alcanzó el nuevo mínimo de 2011. El valor de transacción del renminbi contra el dólar en el mercado está muy cerca de 6.6. La tasa de cambio del renminbi, relativamente estable, ahora se ha depreciado un 1.9% en un solo mes. Una influencia evidente y directa de la depreciación del renminbi en la gente es que tiene que gastar más cuando se trata de viajar, estudiar o ir de compras a los Estados Unidos. Además de la presión sobre las personas causada por la depreciación del renminbi, las compañías de aviación también sufren, puesto que llevan a cabo una gran cantidad de operaciones en dólares. Evaluadas por expertos de la industria, varias empresas de aviación gigantes en China tienen un riesgo de exposición de más de 10 mil millones de dólares. A medida que el renminbi se deprecia un dígito, estas empresas están perdiendo 100 millones de yuanes cada vez. Los expertos sugieren que estas empresas aceleren su proceso de compra de divisas y bloqueen el tipo de cambio. Entonces, ¿es posible que la tasa de cambio del renminbi contra el dólar se sitúe por encima de 7? El supervisor de divisas de comercio del Banco Mercantil de China considera que todavía hay una gran presión sobre el renminbi en el corto plazo. Sin embargo, existe un gran riesgo de que la tasa de cambio del renminbi llegue a 7, puesto que la Reserva Federal podría elevar las tasas de interés en 2 ocasiones más este año. Todavía se desconoce si la tasa de cambio del renminbi podría ir más alto que 6.6. Los expertos aconsejan que las inversiones personales, la gente no siga ciegamente en la tendencia ni ignore los riesgos de comprar productos financieros denominados en dólares, concluye esta información. Así, damos fin al tercer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tian chen.